Está, viceministro, buen día. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. ¿Cómo está? Buenos días a Radio La Razón. Un gusto saludar a los dos brillantes conductores, tanto a Antonio como a Rubén, quienes difunden estas noticias, noticiando, informando a la ciudadanía de La Paz, de Bolivia y del mundo. Muchas gracias por la entrevista. Viceministro, el año pasado y también el anteaño pasado, bueno, los incendios, le decía Rubén y en la introducción de la entrevista que nos han hecho sufrir, ¿sí? En varios departamentos, sobre todo Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, acá en La Paz, como nunca también hemos tenido incendios forestales. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cuál es el plan que tiene desde su oficina? Cuéntenos, viceministro. Sí, efectivamente, el gobierno central ha ido desplegando un conjunto de actividades para contribuir al bienestar de la madre naturaleza, del medio ambiente. Pues la política del medio ambiente es una de las más importantes para el gobierno de Luis Arce Catacora, y es que en esa dimensión hemos ido trabajando para siempre alertar con la información primaria, suministrando tanto a la ciudadanía, a las autoridades municipales, a las autoridades departamentales, a las autoridades comunitarias, para que de manera conjunta se puedan tomar acciones para hacer un afronte a esas adversidades climatológicas, sabiendo que además el mundo entero está sufriendo este calentamiento global. Hay una distorsión en lo que es el ciclo de la lluvia, la agroclimatología está bastante distorsionada, la producción se ve afectada, la materia prima está siendo disminuida, en algunos casos afectadas con enfermedades, y eso, por supuesto, incide negativamente en lo que es el bienestar de la humanidad, de todos los sistemas de vida, materias primas que son altamente potenciales para la medicina, para la industria farmacéutica, por ejemplo, afectadas, bueno, etcétera, una cantidad de ejemplos que se pueden citar, pero tenemos que organizarnos, y de eso se trata. El gobierno central cuenta con un plan estratégico de prevención, control, combate a los incendios y post-evento, para remediar en esos sitios que hubieran ocurrido incendios a través de la provocación de las personas. Entonces, estamos en esa tarea. En el Plan Estratégico Nacional de la Prevención y Control y Combate a los Incendios tenemos 153 actividades establecidas. Bueno, la mayoría está en el componente de la prevención, porque como dice el viejo dicho, más vale prevenir que lamentar. Usted mismo hace un momento señalaba que hemos sufrido. Efectivamente, el incendio, ¿qué genera? Genera humareda, y esa humareda se condensa con dirección hacia el viento que va arrastrando, pues unos sitios pueden ser afectados de manera negativa sin que hayan provocado incendios. Eso es lo que nos ocurre, por ejemplo, generalmente en las temporadas de San Juan. Por eso este despacho, esta cartera de Estado, recomienda a través de una resolución ministerial que está prohibido terminantemente el uso del fuego, el uso del alcohol de fuego. En el componente de lo que es la forestación, la reforestación, hacemos la prevención a través de educación, llamados a la conciencia, y hemos diseñado una actividad que se llama caravana de movilidades acompañada de autoridades, de técnicos, donde a su vez participan alcaldías, participan otras autoridades como ser diputados, ganaderos del sector. Hemos estado participando los años pasados en 9 municipios y ha tenido resultados importantes. Es parte de los resultados, obviamente no es la única que determina el resultado, pero ha tenido que incidir muchísimo porque las estadísticas nos muestran de esa manera. El 2019 hemos encontrado un registro establecido en 5.300.000 hectáreas de superficie quemada en diferentes sitios, y esto es una afectación enorme. Pero con estas acciones que acabo de mencionar, que es la Estrategia Nacional de la Prevención, Control y Combate a los Incendios, particularmente con lo que es las caravanas de movilidades pasando por 9 municipios de la Chiquitanía, se ha reducido a 4.200.000 el 2021. Hemos salvado más de 1.100.000 hectáreas, la cual no solamente significa 100.000 hectáreas, sino que ahí adentro, en esa superficie, existen pues vidas vegetales, diferentes especies.
por su alto valor genético, tanto la fauna como la flora, a su vez también seres humanos, ¿no? Estos son los datos que hemos tenido. Viceministro, estamos hablando solamente de la Chiquitanía con estos datos que nos señala. 2019, 5,3 millones de hectáreas de superficie quemada. En 2021, solamente 4,2 millones. ¿Estamos hablando solamente de la Chiquitanía o en el ámbito nacional? Es la suma total a nivel nacional. Ya. Estas sumas efectivamente son totalizadas a nivel país porque hay ocurrencias de incendios, inclusive en el altiplano, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado, hemos estado observando a través de nuestro observatorio que está haciendo ese seguimiento en la plataforma Google, perdón, en la plataforma SIMB, SIMB, que está en el Google, puede uno acceder a través del celular, de la computadora, y podemos precisar en este momento el lugar, el municipio que queramos, si tiene presencia de focos de calor o quizá tiene incendios. Pero a este minuto yo debo afirmar que todavía no tenemos registrado absolutamente ningún incendio en el territorio nacional. ¿Qué pasó en 2022, viceministro? ¿Cuál es el registro de hectáreas quemadas en todo el país? Bueno, el 2019 era 5.300.000. El 2020 ha sido 5.200.000 aproximadamente, casi por redondear, un poquito menos que el 19. El 2021 hemos reducido bastante, 4.200.000 hectáreas. El 2022 hemos registrado 4.400.000, vale decir, hemos superado al 2021, es decir, se ha disparado más 200.000 hectáreas. ¿A qué factor se debe? Los fuegos se han reactivado, pero no de por sí, sino que han sido nuevamente provocados, porque nosotros como autoridades no solamente estamos en la oficina, sino que tenemos que obviamente ser parte del trabajo de campo junto a nuestros colegas de trabajo, hermanos técnicos, y mi autoridad ha sido parte, testigo, bueno, he conversado con la gente. Hemos recogido llantas, ¿no? En diferentes rutas, en las carreteras que están ahí por la Chiquitanía, hay muchos sitios, por ejemplo, que está entre Concepción y San Ignacio de Velasco, entrando hacia el lado norte, en una comunidad que se llama San José, si mal recuerdo, un trayecto de hasta unos 5 o 6 horas de viaje, y en ese trayecto, a cada 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, más o menos promedio, había montoneras de llanta, entre 20, 30, 40 llantas, de diferente tamaño, particularmente de movilidades pequeñas, desechadas. ¿Cuál era el propósito de esto? Obviamente poner combustible y esta tenía que provocar incendios. Lo que pasa es que también la región chiquitana está situado geofísicamente, orográficamente, sobre una roca, la que le llaman escudo, brasilero lo llaman, ¿verdad? Quizá ya muchos hemos escuchado. Esta es una roca por debajo del suelo y la capa del suelo no es bastante profunda, sino que es un poco superficial, de tal modo que el enraizamiento de los árboles no puede profundizar más allá, de tal modo que el crecimiento de los árboles son bastante pequeños, por eso hay arbustos o arbustivas, ¿no es cierto? Raros árboles ahí. Entonces, al no tener agua circulante en el subsuelo, pues por supuesto esta masa vegetativa se convierte en una materia seca que prácticamente es una combustión de alta potencia. Viceministro, nos decía que el plan que tienen para este año está basado o tiene mucha fortaleza en la prevención, pero también hay prohibiciones. Por ejemplo, nos decía que está prohibido cualquier tipo de incendios, en este caso incluso chaqueos que suelen hacer algunos productores, algunos trabajadores del campo, por ejemplo, y en las ciudades, estamos muy cerca de San Juan, por ejemplo, está prohibido completamente cualquier tipo de fuego, viceministro. Bueno, en realidad hay que ir tipificando, hay que ir clasificando el manejo, el uso del fuego. En este caso, el uso del fuego ha sido parte de la historia humana desde su aparición. Sabemos de que ha sido siempre parte de su convivencia y gracias al fuego tenemos también la alimentación que consumimos. Pero el fuego, el manejo del fuego irresponsable, por supuesto, genera estos desastres, ¿no? Que estamos viendo superficies vegetales devastadas, en la cual a su vez vidas inocentes, semovientes, vale decir, como insectos, tenemos quelonios, tenemos rasteras, es decir, estos ofidios o, bueno, diferentes animales, inclusive aves que han sido alcanzadas por el fuego, y esto se convierte
en una superficie totalmente negra y esto es ceniza. La ceniza, además estamos en época seca, porque Bolivia tiene dos épocas importantes. Una lluviosa, que comprende entre diciembre hasta más o menos abril, y luego de mayo hasta noviembre se registra aproximadamente esta temporada totalmente seca, con algunos intermedios de lluvia o nevadas según el ecosistema, ¿no? Entonces, acá pues es importante señalar de que al convertirse en ceniza y hay corriente de aire, pues estas materias, partículas pequeñas, van en suspensión hacia la atmósfera, más la humareda que tenemos, la atmósfera que circula a través del viento, con estas polvaredas, con estas pequeñas partículas. Fijémonos cómo está la calidad de nuestro aire. Es también tarea de todos velar por la calidad de aire, porque justo en estas épocas de seco, junio, julio, agosto, septiembre, son donde frecuentemente se registran inclusive enfermedades respiratorias, no solamente en la humanidad, también en los animales, los queratoconjuntivitis o las conjuntivas, enfermedades del ojo, por ejemplo. Entonces, tiene que haber con una recomendación, es importante, mejor dicho, hacer una recomendación a toda la población, no solamente rural, sino que también citadina, ¿no? En la ciudad, bueno, a veces tenemos provocación de fuegos en La Paz, no es el caso particular, Bosquecillo, que están provocando, que no, o sea, ahí no hay ocurrencia de fuego así de manera natural, sino que es provocado. ¿Cuál es el fin? Probablemente tenga algunos elementos, componentes, digamos, políticos, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar, así que estamos llamando por eso precisamente a una reflexión a la ciudadanía. Viceministro, se acerca una fiesta muy tradicional en Bolivia, la Noche de San Juan, que antes solía ser Noche de Fuego. Ha habido mucha conciencia en los últimos años, las autoridades tanto nacionales como municipales también han generado un poco de conciencia en la ciudadanía, ya no se quema mucho, pero hay que tomar previsiones. Seguramente el gobierno tiene que coordinar con los gobiernos subnacionales medidas. ¿Se está trabajando ya en esto, viceministro? Sí, hemos estado, bueno, si las personas tuviéramos una conducta amigable con su medio ambiente, probablemente no necesitaríamos de medidas o de normas o de leyes o de decretos supremos que sean coercitivos. Pero a falta de la educación ambiental en las personas, pues hay estas acciones malas que las propias personas las ocasionamos con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, hay caza furtiva de algunos animales, hay la trata, la venta de estos animales inocentes que pichoncitos desde el nido lo sacan, desde la madriguera, animalitos mamíferos se sacan y lo comercializan en distintos lugares. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué factor se debe? Pues hay un vacío en las personas en cuanto a su conducta amigable que debería tener con su medio ambiente. Entonces, acudimos las personas a otros insumos o herramientas, como son las normativas o las disposiciones que tienen que ver, disposición desde el municipio, la gobernación, el Estado, por supuesto, pero a pesar de ello, nuestra normativa boliviana todavía no es muy rígida, porque si vemos la tipificación de los delitos ambientales, todavía no está con esa misma fuerza que quisiéramos. Por ejemplo, la sanción que se le debía aplicar a aquella persona que causase incendio en una propiedad privada. Obviamente es diferente la propiedad privada que un sitio de una superficie fiscal, un área fiscal, tierra fiscal, que es distinto su rol. Es distinto, por ejemplo, tener una superficie o un territorio de reserva forestal, cuya función es absolutamente distinta a estas dos que he mencionado, porque esta reserva forestal es el pulmón de la humanidad, es el pulmón de la vida, ¿no es cierto? Y es mucho más distinto a un área protegida. Su rol es obviamente distinto. El área protegida tiene ya muchos otros componentes, la biodiversidad más compleja según el ecosistema que haya. Entonces, aquí necesitamos hacer un análisis profundo técnicamente para luego trasladarlo a herramientas jurídicas que nos puedan ir prácticamente mejorando la conducta de las personas.